El día de hoy nos acompaña una profesional en psicología clínica para darnos su opinión de cómo ha sido esta carrera y podernos dar una proyección a futuro a nosotros como estudiantes y entender un poco más cómo está direccionada nuestra carrera. ¿Me podría ayudar con su nombre, por favor? Claro que sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Lili Fares, yo soy psicóloga clínica. También tengo una especialización justamente en psicología para lo que es tratamiento para niños, niñas y adolescentes. También tengo una especialización en todo lo que es el movimiento migratorio y adicional estudio también psicología educativa. Ah, muy interesante. ¿En dónde se especializó, dónde se graduó usted? Bueno, yo estudié inicialmente psicología educativa en la Universidad de Cuenca. Okay. Una vez que culminé la carrera sentí la necesidad de realmente expandir un poco más y veía muchas necesidades en lo que son los padres de familia o las familias de los niños con los que contemplaba trabajar. Entonces ahí nació la necesidad de estudiar la psicología clínica para poderles brindar a los padres y a los niños inclusive quizás un poco más de apoyo, ¿no? O sea, ahí como que comprendí que la parte terapéutica no estaba dentro de lo que es la parte educativa. Okay. Entonces, después de eso estudié psicología clínica en la Universidad Católica, gracias al padre César Cordero que nos otorgó unas becas, porque yo pertenecía a un grupo juvenil, entonces él nos otorgó estas becas, concluí mi carrera ahí y después de eso estudié una maestría en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Migración en la Universidad de Cuenca. Y hace un año exactamente culminé ya mi maestría en intervención psicoterapéutica para niños, niñas y adolescentes con la Universidad de La Rioja de España. Eso básicamente en lo que se refiere a la psicología. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva ya ejerciendo esta profesión? Bueno, yo estoy ejerciendo la profesión aproximadamente desde el 2010. Desde el 2010, sí, que serían unos 14 años. Sí, 14 años básicamente, Okay. sí. Okay. ¿Y usted tiene su consultorio privado o tiene por medio de un contrato de alguna institución? Bueno, yo inicialmente hice mis prácticas de psicología clínica y me contrataron en el lugar en el que yo estuve haciendo las prácticas. Después de eso trabajé gran parte de mi tiempo como psicóloga ya para el Estado. Estuve en diferentes instituciones del Estado, diferentes ministerios y posterior a ello fui a trabajar para el gobierno provincial, igual siempre como psicóloga clínica. De ahí fue que di el salto ya para tener mi propio consultorio, porque siempre había este tema de que llegaban los tiempos de los contratos que uno debe cumplir, entonces siempre me estaba moviendo y tomé la decisión de más bien ya estar más estable y me dediqué ya enteramente al consultorio, a la práctica profesional personal. Okay. Me gustaría saber también, ¿qué significa para usted la psicología clínica? Bueno, realmente para mí la psicología clínica significa, yo podría decir que un 90%, un 80% de mi vida, ¿no? Inicialmente yo estudié psicología clínica porque al principio sentí la necesidad de ayudar a los otros. Siempre eso fue lo que me motivó, dije quiero ayudar a las personas y recuerdo claramente que en la primera clase de teorías de la personalidad el profesor nos hizo esa pregunta, ¿no? Nos dijo ¿por qué están aquí? ¿Por qué quieren estudiar esta carrera? Entonces todos alzábamos la mano y decíamos ¿por qué quiero ayudar a las personas? Y él nos decía que somos unos mentirosos, que estamos engañando y que tenemos que aprender a decir la verdad y que el primer paso para realmente hacer de nuestra carrera un éxito era reconocer que escogimos esta carrera porque sentimos la necesidad primero de arreglar cosas de nosotros. Y fue verdad, fue cierto, cuando yo hice conciencia de eso y empecé a trabajar terapéuticamente en mí, me doy cuenta de que realmente me convertí en una profesional totalmente diferente a la que fui en un inicio. Porque cuando salí de la universidad me dediqué más a la parte de ejercer, desde toda la parte más de teórica, podríamos decir, ¿no? Entonces como que no tenía tan buen resultado. Entonces, realmente la psicología es una ciencia de la que yo pienso y siento que me llegue a enamorar, ¿no? O sea, sentí la necesidad, creo que en el fondo, de arreglar cosas internas de mí y una vez que logré eso,
siento que tengo las herramientas que pude adquirir en la universidad y a lo largo de mi vida personal y profesional, con las que yo he podido realmente brindar a las personas, a las familias o a los lugares, a las instituciones, aquello que estaban necesitando, ese apoyo desde la educación, desde la terapia, desde diferentes áreas en las que me he ido como que desenvolviendo. Oh, okay. Y como usted menciona de estas áreas, ¿qué tipo de pacientes ha tenido o tiene? Bueno, realmente yo, dando gracias a Dios, he tenido una amplia experiencia. Sí, yo empecé haciendo experiencia con niños, niñas y adolescentes que eran hijos de mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar. Empecé ahí fue donde empecé a trabajar, ahí trabajé muchísimo lo que son temas de violencia física, psicológica, sexual, y claro, el lado desde la violencia de género, pero vista solo desde la perspectiva del lado femenino. Y trabajé después de eso, pasé al área de las mujeres y empecé a trabajar ya directamente con las mujeres. Después de eso, yo me fui a trabajar en la corte judicial. Entonces ahí estaba en el juzgado de familia, era perito del juzgado de familia, entonces ahí era padres, madres, niños, niñas, adultos, o sea, todo tipo de población, pero que estaba dentro de situaciones de conflicto, ¿no? Venían casos que eran por patria potestad, por demanda de alimentos, negligencia, tipos de violencia intrafamiliar, o sea, realmente era toda la parte más desde la justicia. Después de eso trabajé y hice un tiempo experiencia en lo que son adicciones, ¿no? Adicciones con adolescentes, en especial con adolescentes mujeres. Después de eso estuve en educación, lo que son estudiantes de universidades. Estuve en el MIES también, trabajando con poblaciones vulnerables como el adulto mayor, igual niños de los centros de cuidado diario, personas que están en situación de vulneración de derechos. Discapacidad, también trabajé con discapacidades, estuve en un centro que era justamente para discapacidades del MIES. Después de eso hice experiencia en el gobierno provincial, ya con lo que son empleados. Ahí trabajé en cambio casi el 100% más con hombres, sí, con todos los empleados que tenían todo tipo de problemáticas, ¿no? En especial lo que son temas de consumo de sustancias y las familias. Y posterior a eso, pues ya me dediqué netamente a lo que es ya la práctica mía profesional. Entonces realmente siento que de pronto con la población con la que no he tenido mucha, digamos que un amplio tiempo de trabajo, quizás puede ser el adulto mayor. O sea, he trabajado con el adulto mayor, pero de pronto cosas así y un tiempo limitado cuando estuve en el país. Pero creería que la mayoría de poblaciones he tenido la posibilidad de realmente trabajar con sí. ellos. Sí. ¿Y cuál fue su modelo o es su modelo teórico para trabajar con estas personas? Bueno, realmente cuando yo egresé de la universidad recuerdo claramente que alguna vez un profesor decía no, que uno puede, que uno de hecho va a tener a lo largo de la profesión como que un cierto modelo ecléctico, ¿no? Es decir, tomas un poco de aquí, de acá, dependiendo de lo que uno va a necesitar. Pero en realidad siempre, desde que estudié la primera vez psicología, el modelo que siempre me conectó o me llamó mucho la atención y he desarrollado ha sido el humanista. ¿Y por qué escogió ese modelo? Bueno, primero porque en realidad se centra más en el ser humano como un todo, ¿no? O sea, no vamos a limitarnos exclusivamente al subconsciente o solo a la conducta, sino realmente es considerar al ser tal como es, con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Con todo lo que le rodea, cómo influye su medio, la parte interna, la parte externa. Y lo otro es que la corriente humanista yo siento que me ha permitido también como que abrir esa posibilidad de incluir terapias complementarias, ¿no? Que lo que hacen es fortalecer esos procesos terapéuticos que requieren a veces y que hay muchas personas que, claro, al utilizar procesos psicoterapéuticos que son largos, como que la gente tiende a perder un poco el gusto quizás o el interés o siente que como que no es lo suficiente, ¿no? Entonces, al poder desde la corriente humanista aumentar o quizás complementar con otras técnicas,
como que eso le da un poco más de plus a la psicología, al menos desde mi práctica profesional ha sido así, ¿no? Entonces los resultados han sido mucho más favorables para los pacientes y pues obviamente para mí también. Me gustaría también saber, como un último punto, si es que usted tuviera la posibilidad de volver a escoger una carrera, ¿escogería otra vez psicología clínica? Sí, sí, realmente sí escogería, ¿no? O sea, volvería a estudiar. De hecho, siempre estoy, es algo, ahora hice esta maestría para trabajar en intervención con niños y niñas, pero siempre me está llamando la atención, ¿no? O sea, siempre hay cosas que quiero indagar un poco más, leer un poco más. Ahora recién estuve viendo un área en la que yo realmente no he trabajado, es en la parte oncológica, ¿no? Tengo una colega que ya trabaja mucho esa área. Entonces, hay muchas, yo diría que muchos campos que todavía están por ser explotados. Entonces, sí, yo realmente sí es algo que volvería a estudiar. De hecho, estuve pensando, porque tengo mi hermana, ella también es psicóloga clínica, y ella recién está haciendo un PH. Entonces, ella me decía, hazte un PH, estudia un PH. Y yo digo, sí, pero quiero estudiar una área o una línea que realmente sea algo que me interesa, ¿no? O sea, dentro de la psicología. Sí, entonces es algo que en realidad, y la carrera también amerita eso. O sea, amerita que uno esté constantemente revisando, leyendo, preparándose, buscando, actualizándose, porque siempre con los pacientes se requiere realmente como poner esa parte más actual o esa parte que haga que ellos también sientan que hay una modificación, que hay un cambio, que hay un avance, para que también se puedan sostener en el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, definitivamente sí, volvería a estudiar la misma carrera. Ya, y como un plus, ¿usted recomendaría a los estudiantes que sigan adelante, que se especialicen? ¿Cuál rama usted recomendaría o considera que es la más apta o con mejor campo de explotación para los psicólogos? Bueno, yo la recomendación que les daría basada en mi práctica personal y profesional es que en realidad hagan lo que les gusta. Es decir, yo he visto y conozco profesionales que son excelentes, que se han inclinado, por ejemplo, por el tema del psicoanálisis, buscar estos temas de hipnosis, o sea, y si es algo que les apasiona y les gusta, como les decía, se actualizan, desarrollan, no se quedaron con esa parte, sino ven cuáles han sido los avances, ¿no? Obviamente en la psicología humanista como que se ha podido avanzar un poquito más, como que correr un poco más, y es algo que a mí me gusta por el enfoque que tiene, ¿no? Pero mi recomendación sí sería que en realidad algo que les apasione y que les guste, porque esa pasión es la que les va a llevar a que puedan seguir indagando, preparándose e incluso crear o formar, ¿no? O sea, elaborar quizás nuevos paradigmas, nuevas teorías, nuevas estrategias, sí, basadas obviamente en las estructuras que uno ya tiene dentro de la psicología, pero que pueden ir como que ayudando a hacer nuevos conocimientos, nuevos avances. Entonces, yo de corazón digo siempre, cuando uno hace lo que uno quiere, lo que uno le gusta, lo que uno le apasiona, no hay un límite, o sea, uno puede ir de largo. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la información que nos pudo brindar. Muchas gracias a usted también por la invitación. Para concluir con este video, yo les voy a hablar sobre por qué decidí estudiar psicología clínica. La verdad es que yo siempre he tenido la curiosidad de comprender el comportamiento humano y sus emociones. Desde muy joven me di cuenta de lo importante que era la salud mental en la vida de las personas. Viví muy de cerca situaciones en mi entorno donde me di cuenta que aunque a veces se hable mucho sobre el bienestar físico, dejamos muy de lado lo que es la salud y el bienestar emocional y mental. Esta carrera me ofrece una nueva oportunidad para poder ayudar a otros a superar estos desafíos y en parte ayudarme a mí mismo a no descuidar esta gran parte que es la salud mental. En cuanto a por qué las personas deberían tomar terapia, creo que es fundamental recordarnos a todos que todos pasamos por momentos difíciles y no siempre tenemos que pasarlos solos o enfrentar estos momentos solos. La terapia es una herramienta valiosa que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos y tomar mejores decisiones. Además que existen ideas equivocadas sobre lo que significa una terapia.
pero en realidad es un acto de valentía. El asistir a una terapia, el pedir ayuda no es algo malo. La terapia no solo es para personas que se encuentran en una situación grave, sino para cualquiera que desee mejorar su estado físico y mental, como hablé anteriormente, y mejorar sus relaciones o entenderse de mejor manera él mismo y entender a las demás personas. Eso sería todo. Muchas gracias.